ellos, sus historias fueron sobresalientes. Sobresalientes a través de las Escrituras. Ellos sobresalieron porque su historia sobresalió. 3 de ellos. Amados hermanos, el primero que podemos mencionar, gloria sea al Señor, fue Juan el apóstol. Juan el apóstol fue uno de los apóstoles que sobresalió. El otro, Pedro, San Pedro, fue un apóstol que sobresalió. Y por último, Judas Iscariote, por las cosas que hizo, sobresalió. Si usted le pregunta a alguien sobre los apóstoles, le van a mencionar esos 3: Juan, Pedro y Judas Iscariote, porque la historia de ellos sobresalió. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo quiero decirle que los 12 apóstoles primero eran discípulos. Usted no puede ser apóstol o ejercer un ministerio si usted no es discípulo. Eso es. No se puede ser maestro si uno no pasa a ser alumno. Y ellos fueron discípulos y eran muchos, pero el Señor decidió coger 12 de entre el montón de discípulos para una misión especial. Amén, gloria sea al Señor. La palabra apóstol quiere decir enviado. O sea que el Señor tenía planes, una misión especial de enviarlo. De enviarlo a la obra apostólica, de enviarlo a la obra misionera, pero para enviarlo los tenía que preparar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y los escogió y ellos seguían al Señor día y noche. Donde el Señor iba, ellos iban. Donde el Señor se paraba, ellos se paraban. Donde el Señor se acostaba a dormir, ellos se acostaban a dormir. Ellos cogieron el mejor seminario, el mejor instituto, porque tuvieron al mejor maestro, al Cristo de la gloria. Den un aplauso a Cristo. Y el Señor le enseñaba por las situaciones que él vivía. Él pasaba donde estaban los sembradores sembrando. Y él dijo: he ahí el sembrador que salió a sembrar. No es que cogió un cartel con un dibujo, no. Él lo señalaba. Había alguien sembrando. O sea que él usaba lo que sucedía como ilustración para enseñarle a los 12 apóstoles. Y tuvo 3 años y medio conviviendo con ellos, compartiendo con ellos, enseñándole con enseñanzas verídicas, porque ellos iban a ser apóstoles, iban a tener una misión especial. Den un aplauso a Cristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y todos ellos pasaron por la escuela espiritual, el instituto espiritual. A todos ellos se les dio autoridad. ¿Se acuerdan? Que Él los envió de 2 en 2 y les dio autoridad. Y con ellos se fueron un montón más, que se llama el llamado de los 70. Y dice que Dios les dio autoridad. Allí estaba Juan, allí estaba Pedro, allí estaba Judas Iscariote. Aunque Judas Iscariote entregó al maestro, también Dios lo usó, también Dios le dio autoridad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Amados hermanos, y gloria sea al Señor, fueron llamados. Juan, hijo de Zebedeo, fue llamado junto a su hermano. Todos ellos pasaron por la escuela espiritual del Señor, pero sacaron diferentes notas, especialmente estos 3. Pasaron por ese instituto personal. Hubiera yo deseado estar allí con el Señor, el mejor instituto, pero Juan sacó A de amado. Juan sacó A de amado. El Señor lo amó, porque Juan fue un hombre fiel al Señor. Pedro sacó C de cobarde. Porque usted sabe que a la hora verídica
Pedro salió corriendo, se lo convirtió en un cobarde. Y Judas Iscariote sacó F, porque se colgó espiritual y físicamente. Él se colgó espiritual, pero también se colgó por el cuello físicamente. Esas fue las notas de ellos tres. Los demás no les puedo decir qué notas sacaron. Pero de estos tres, que eran los sobresalientes, esas son las notas que sacaron. Juan, Pedro y Judas Iscariote. Uno era humilde, Juan. Ahora Juan no aprendió la humildad, o él no vino humilde. La Biblia dice que él y su hermano se llamaban los hijos del trueno. ¿Y por qué se llamaron? Parece que el carácter de ellos, bueno, en cierta ocasión sacaron una espada también. Y el Señor los reprendió. Gloria al Señor. Pero Juan aprendió a ser humilde. Denle un aplauso a Cristo. La humildad verdadera no es innata. No nacemos humildes. Eso lo adquirimos. ¿Verdad? Y Juan adquirió y fue humilde. Y todos conocemos la historia de Juan, que se llama Juan el amado del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Era humilde. Juan era humilde. Y Pedro era nervioso. Pedro era nervioso. Pedro rápido agarraba la espada y le trató de cortar la cabeza al siervo del centurión. Y el siervo centurión bajó la cabeza y le cortó la oreja. Gracias a Dios que bajó la cabeza, porque si no le hubiera cortado la cabeza. Denle un aplauso a Cristo. Gloria sea al Señor. Amén. Y el otro, Judas Iscariote, era interesado. Era interesado. Es lo que estaba pendiente a la bolsa. Una vez criticó al que repartió un perfume caro y llenó la casa y dijeron: ¿quién hizo ese mal gasto? Eso se podía haber vendido en tanto dinero. Es lo que pensaba, lo que iba a entrar en la bolsa. Cuando alaban al Señor, amado, él era interesado, ¿verdad? Y tenía diferentes caracteres. En el día de la graduación, como yo dije, final de su ministerio, o sea, en la semana final del ministerio y vida del Señor Jesucristo, sacaron diferentes calificaciones espirituales, mostrando con eso lo que había en sus corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Tarde que temprano, lo que está en el corazón sale para afuera. Amados hermanos, de la abundancia del corazón habla y actúa el hombre y la mujer. Cuando llegó la hora precisa, ellos reflejaron lo que tenían en sus corazones. También la Biblia dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Denle un aplauso a Cristo. Estoy rapidito. El 2 apuntes lo dice allí. El apóstol Juan, junto a su hermano Jacobo, fueron conocidos, como dije, como los hijos del trueno, y terminaron siendo fieles. Vive Jesús. Juan terminó fiel y Jacobo, su hermano, lo mataron en el templo. Lo traspasaron con una espada en el mismo templo. ¿Cuánto alaban al Señor? El apóstol Pedro sacó cepo cobarde. Amados hermanos, se jactó de mucha fidelidad y le dijo al Señor: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y fue el primero que salió corriendo. Santo. ¿Cuánto alaba al Señor? Usted ha visto gente cristianos así dentro de la iglesia. Aquí no los hay, pero en las iglesias que yo pastoreé anteriormente. Gloria a Dios. Y se jactó de su fidelidad, pero no mostró fidelidad. Pero poco a poco pasó, amén, su paso fue decayendo. Número uno, no pudo orar con el Señor en el Getsemaní. El Señor le dijo: ora conmigo una hora tan siquiera. No pudo.
Se quedó dormido. Cuando el Señor terminó, dijo, acaba de dormir. Cuando el Señor acaba de dormir, gloria sea al Señor. Mostró Pedro inmadurez al cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote. Tercero, seguía luego al Señor, oiga, de lejos. De lejos. Se fue viendo, de lejos. Miraba las cosas. Y Dios no quiere que nosotros le sirvamos de lejos. Dios quiere aquí. Eso es. En su presencia. Dios le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende y baja para acá. ¿Cuántos alaban al Señor? No, de lejos, no. Dios no puede. Dios quiere que le sirvamos de cerca. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. El inmaduro como Pedro, pues estaba lejos. Estaba lejos. Y aquí dice que se calentó. Se calentó con los enemigos del Señor y terminó, amado, negando al Señor y maldiciendo al Señor. Nosotros no podemos calentarnos con los pecadores. Que usted esté un ratito con él o con ella y usted comparte y ayuda, pero usted no se puede calentar con los pecadores. Amados, porque a la larga va a terminar mintiendo, va a terminar negando al Señor. Y Pedro no solamente negó al Señor, Pedro lo maldijo. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle un aplauso a Cristo. Pero el Señor le dio la última oportunidad a Pedro. Amén. Y él la aprovechó. Porque a Judas Iscariote se le dio la última oportunidad, pero no la aprovechó. Pero Pedro la aprovechó. Amados hermanos, y se arrepintió. Y cuando yo cantara el gallo 2 veces y vio a Jesús cargando la cruz, y Jesús se detuvo en el camino donde estaba Pedro, y mientras cargaba la cruz sangriento, miró para el lado y miró a Pedro fijamente, como si le dijera: Pedro, ¿no me iba a ser tu fiel? Oiga, dice que aquello compungió a Pedro, y Pedro pegó a llorar lágrimas de arrepentimiento. El asunto es aprovechar la oportunidad. ¿Verdad? Pablo dijo que el que se crea firme, mire que no caiga. El asunto no es caer, el asunto es levantarse. Den un aplauso a Cristo. Y gracias a Dios que Pedro aprovechó la oportunidad que el Señor le dio y se levantó y fue un predicador, y de cobarde pasó a valiente, porque él era un cobarde, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo y aprovechó el arrepentimiento, se paró ante aquellos ancianos enemigos de Cristo y le dijo: de cobarde pasó a ser valiente. De un hombre que no oraba, dice que iba con Pedro y Juan, iba a la hora tercera de la oración, se convirtió en un hombre de oración, y Dios lo levantó tan grandemente que ahora encontramos en la Escritura 2 epístolas escritas por el apóstol San Pedro. Denle un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Y por último, para terminar, gloria al Señor, Judas Iscariote había caminado con Jesús. Había sido llamado a ejercer un ministerio de poder. Él echó fuera demonios. Cuando vinieron aquellos para acá, le dijo: Señor, ni aún los demonios se detienen. Ahí estaba Judas. Y el Señor le dijo: no se maravillen de que los demonios, amén, pues maravíllese de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque yo vi a Satanás bajar como un rayo del cielo. Ustedes están ancucados a Satanás. ¿Cuántos alaban eso? Pero no tengan miedo.
Porque cuando un hombre o una mujer decide hacer la voluntad de Dios, está retando a Satanás. Satanás baja de donde esté para hacer la guerra. Gloria a Dios. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que es usada por Dios, va a tener ataque de Satanás. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Recibió entre los apóstoles Judas Iscariote una gran responsabilidad, la de ser que tesorero. Eso era una gran responsabilidad. Gloria sea al Señor. Pero su corazón estaba lejos de la realidad espiritual. Escuche bien, se había beneficiado del Señor. No espiritualmente, sino materialmente. Perdónenme, hermano, aquí no lo hay, pero no es esta verdad. Hay gente que viene a la iglesia y se aprovechan del cristianismo. Se aprovechan de la iglesia. Vienen a buscar al Señor, pero no vienen de corazón a buscar al Señor. Lo que vienen a buscar son los beneficios. Lo que vienen a buscar que las añadiduras. Y está bien que hay bendición y que hay añadidura, pero uno tiene que venir a buscar al Señor. Y Judas Iscariote, amén, usó a Cristo. Y hay quien piensa que Judas Iscariote pensó que vendiendo al Señor, el Señor se iba a manifestar. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el Señor no se manifestó. El Señor pasó por lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasa? Que Judas Iscariote recibió 30 monedas de plata. 30 monedas de plata no era mucho, pero tampoco era poco. Recibió 30 monedas de plata. Hay gente que por menos de 30 monedas de plata venden al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, por menos de 30 monedas de plata. Por lo menos Judas Iscariote recibió 30 monedas de plata, aunque no lo disfrutó. Gloria al Señor. Cuando él vio que crucificaron a Cristo, amado, arrojó, se la devolvió, pero ya era tarde. Ya había cumplido el papel de aquel que vendería al Señor. Amado, ya era tarde. Hay cosas que se hacen tarde. Y cuando él vio que los sacerdotes no le recibieron los chavos, lo arrojó. Y se fue y compró una soga. Y se buscó el árbol donde más seguro él sabía que se iba a volcar. En Aceldama. Gloria sea al Señor. Y dice la Biblia que con aquel dinero compraron aquel campo. Los escribas, aquel campo de Aceldama quiere decir campo de sangre. Vive Dios. Llamaron a aquel lugar campo de sangre, porque el juicio de Dios cayó sobre Judas Iscariote. Dice que la soga se partió y cayó de cabeza. Y cuando cayó de cabeza, dice la Biblia, yo no estoy exagerando, que se abrió en dos y su sangre se derramó por allí, en el campo de Aceldama. Yo quiero decirles algo curioso. El campo de Aceldama, antes de Judas hacer lo que hizo, era el campo de las vasijas rotas. La gente, cuando se rompía una vasija valiosa, estaba rota, la tiraban allí. Era el basurero. Oiga bien, era el basurero de las vasijas. Mire a dónde llegó Judas Iscariote. Después de haber sido una vasija de Dios, después de haber sido usado por Dios, mire a dónde llegó, amado, al campo de Aceldama. Dios nos guarde a nosotros, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a servirle al Señor en espíritu y en verdad. Podemos cometer errores como Pedro, pero podemos levantarnos. No esperemos que el juicio de Dios caiga sobre nosotros.
ponemos en pie. Den un aplauso a Cristo.